Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo, que es el tema de la cuarentena total. Para los que no saben, hay mucha gente diciendo por todos lados que claro, que lo único que se debería hacer es poner una cuarentena total, todos para su casa, y que claro, y que la economía y todo eso para afuera, porque no importa absolutamente nada. Lo que yo les quiero decir es que sí importa. Y es algo muy delicado que hay que tocar con cuidado también, porque es meternos en zonas más sensibles. Pero no es un tema tan simple como para ir y decir, no, ¿sabes qué? Cuarentena total, cada uno en su casa varios meses y bueno, y después vemos qué hacemos. No. Así no se resuelven estos problemas. Para estos problemas hay que tener cabeza fría, hay que pensar con sentimientos, pero hay que tener cabeza fría porque son temas muy complejos. Así que en este video lo que vamos a hacer básicamente va a ser ponernos en las dos posturas y ver qué tan factible es una cuarentena a largo plazo, para que ustedes puedan llegar a tomar sus propias conclusiones y también ver qué están haciendo los países actualmente contra esto y qué podría pasar en el caso de que se complicara un par de meses más. Lo primero que hay que hacer para poder entender esto es entender qué están haciendo ahora los países. Como vemos, los países se están aislando completamente, su producción están bajando drásticamente, con el fin obviamente de poner la salud de las personas por delante, que es obviamente lo que se está buscando, especialmente de las personas mayores, que sabemos todos que son las que más chances tienen de tener un destino incluso fatal en estos casos. Y eso es lo que están apuntando los países, a aislarse completamente y a cortar la industria. Pero este es un tema bien delicado. A ver, ¿por qué se está haciendo esto? Bueno, como saben, esta enfermedad, como todas las enfermedades, tiene una curva de contagio. Lo que se está buscando justamente es achatar esa curva de contagio para que los sistemas de salud no colapsen. Como saben, si todos nos contagiamos al mismo tiempo, el sistema va a colapsar y lamentablemente se va a tener que llegar a un punto, como están haciendo en Italia, incluso he escuchado que en España, que es que tienen que decidir quién toma un respirador y quién no toma un respirador. Sin duda una medida muy drástica, pero que obviamente nadie quiere llegar a eso. Así que eso es donde estamos parados ahora. Ahora, en el tema económico, los países han desembolsado una fortuna de plata. Hemos visto como Estados Unidos, con de las mayores inyecciones en su historia. Hemos visto Chile, con también la mayor inyección de dinero en su historia, el mayor plan económico, que va a tener una deuda tremenda, un déficit fiscal, pero bueno, eso lo veremos después. Estamos hablando de 12 mil millones de dólares. Argentina, que bueno, sabemos que Argentina hace todo mal y están dando más bonos con maquinita, infleta y devalueta, que sabemos cómo van a terminar. Y bueno, eso pasa justamente por no tener un puto peso guardado y por hacer las cosas mal. Ahora, hay que entender que este plan económico es limitado. ¿Por qué digo esto? Los gobiernos están apuntando a que aparte de achatar la curva, como dije anteriormente, a esperar una vacuna con el fin de poder curar a la población. Como saben, se está hablando que la vacuna más temprana podría llegar en el próximo año, de hecho, porque como saben, tú haces una vacuna, la descubrís, la tenés que testear, la tenés que empaquetar, la tenés que distribuir, la tenés que aplicar, la gente tiene que ganar defensa. Entonces, eso es un tiempo que se demora mucho tiempo. Ahora, pongámonos en el caso de estar en una cuarentena total por un mes. ¿Qué va a pasar después de un mes? Bueno, básicamente va a haber un desempleo tremendo. Tal vez con las medidas de los gobiernos ahora se pueda paliar un poco esto, pero por más de un mes no hay país que te aguante. Y esto hay que entenderlo bien. ¿Por qué? Porque si el loco de la esquina no puede vender plata, el del almacén no puede ganar plata, el del supermercado y nadie está trabajando, la producción va a ser cero y podríamos enfrentar incluso problemas de escasez, porque las fábricas va a llegar a un punto crítico que también podrían dejar de producir. Otro tema que hay que ver también es el tema de la recaudación. O sea, claro, el Estado te ayuda con tu plata, obviamente, en la medida que el Estado recaude la plata. Pero ahora, ¿qué pasa si nadie vende un servicio y nadie vende un producto? Bueno, que el Estado deja de recaudar plata. Ahora, teniendo en cuenta que esta cuarentena se podría extender mucho más, imaginémonos por un segundo que la cuarentena de acá a un mes la cortamos. ¿Qué va a pasar? Tratamos de hacer vida normal. ¿Qué va a haber pasado? Bueno, que los contagios obviamente se van a reactivar. Obviamente va a haber más población ya inmunizada, pero obviamente no va a ser más de la mitad. Entonces esta curva se volvería a poner para arriba y bueno, y empezar otra nueva cuarentena, que creo yo lo que va a pasar. Pero esto en la economía sería letal. ¿Por qué? Porque tú no podés tener un país mucho tiempo sin producción. Y no es un tema que el capitalista malo no quiera producir, no. Porque vos imaginate la gente que vive al día de su sueldo, no tiene ninguna reserva. Estamos hablando de la gente socioeconómicamente que gana menos plata. Bueno, ¿qué pasa con estas personas? Que si vos le cortás el sueldo o lo echan, no tiene un peso. Y el Estado tampoco los va a poder ayudar. ¿Por qué no los va a poder ayudar? Porque el Estado tampoco va a recaudar. Va a estar todos los países iguales pidiendo un montón de deuda, endeudándose hasta las pelotas. Y va a ser una situación muy complicada. Ahora, como se pudieron dar cuenta, todos los países están apuntando en el corto plazo, obviamente, porque la salud es lo primordial ahora.
Pero hay que pensar un poco qué podría pasar si esto se mantiene muchas semanas, incluso meses más, o llegar a estar todo el año en una situación donde con nuevos picos de contagio, porque claro, ya no es un problema que solo tiene China, es un problema que lo tienen todos los países. Entonces bajar a cero los contagios va a ser imposible, es una realidad. Entonces tú imagínate por un segundo países con desempleos enormes, donde ya no pueden inyectar la cantidad de plata que han inyectado este mes por lo menos, donde ya no pueden dar esa cantidad de bonos que han hecho países como Estados Unidos de hasta $2.000 por persona o $1.000 por persona 2 veces, o en Argentina o en Chile, donde están ayudando a las pymes, obviamente, pero ponete en lugar un par de meses más ahí, como dije, cuando el Estado dejaría de recaudar, el PIB se empezaría a decrecer y el desempleo se dispararía, las personas estarían desesperadas por buscar trabajo, la pobreza se iría a las nubes y ya no habría un gobierno que te podría ayudar con medidas económicas. Entonces, por un segundo hay que pensar eso y hacer un análisis más amplio de todo lo que podría llegar a pasar. Obviamente, países más desarrollados van a poder enfrentar mayor esta situación, por más que uno diga, bueno, dejarán de crecer, bueno, pero tienen más reservas, tienen más capacidad de endeudamiento, tienen más capacidad de respuesta, tienen más riqueza. Imagínate países más pobres, imagínate países en África, imagínate países en Latinoamérica, imagínate Argentina. A ver, Argentina tiene un déficit fiscal, una deuda. Ahora el Fondo Monetario Internacional llamó a que no pagaran la deuda, justamente para que destinen la poca plata que les queda a este problema. Pero imagínate Argentina paralizado por 2 meses. Y ya están en una contracción económica tremenda, trabajando de alguna manera. Obviamente el país no crece por otros problemas que ya hemos hablado y que vamos a hablar futuramente. Hay que pensar que este país se destruiría totalmente. Pero se destruiría, la pobreza sería, si está en el 40 o 35, sería a la puta madre. Imagínate el desempleo, la gente buscaría comida, hubiera una escasez tremenda, el gobierno ya no tendría capacidad de reacción. ¿Qué haría el gobierno? Como Alemania hizo en un momento. La Alemania... Habría una hiperinflación tremenda porque el gobierno, la única salida que tendría sería ponerse a imprimir billetitos de colores. Entonces, este es un análisis más complicado. Y no es tan fácil ir y decir, no, ¿sabes qué, presidente? Hagamos un decreto donde todos van a trabajar, perdón, nadie puede despedir a nadie, todos en su casa varios meses, y claro, y el neoliberalismo, capitalismo, no, estos son todos malos, ¿entendés? Todos se quedan en sus casas, y bueno, y que nadie trabaje ni nada, pero bueno, ya saben lo que podría llegar a pasar en esta situación. Entonces, estamos entre dos, estamos por un lado entre el tema de la salud ahora, que es lo más importante, pero podría llegar a un punto en que si la gente no sale a trabajar, la cura podría ser incluso peor que la enfermedad. Como dije, ya hay varios presidentes que se están adelantando a esta situación. Lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en Gran Bretaña, lo hemos visto en Estados Unidos, ayer lo vimos en Brasil. Entonces son temas bien complejos los que se pueden venir y no da para hacer un análisis y ponerse a escribir pelotudeces en Twitter. No, ¿sabes qué? Nos quieren hacer trabajar, hagamos un decreto que nadie pueda despedir a nadie. No, así no es como funciona la economía. Y finalmente la economía también va a afectar a todos, igual que el virus. No es algo que nos vamos para nuestra casa tranquilitos y bueno, y después y que el Estado nos ayude. Porque como dije, si el Estado no recauda un peso, no puede gastar un peso y las reservas se acaban, son limitadas, los recursos son finitos en las economías de los países. Son finitos, no son como hay mucha gente que le encantaría todo abundante, Argentina, papelitos de colores, inflación, no es así, los recursos son escasos. Entonces bueno, les quise hacer un poco ver este análisis que no es tan fácil a la primera tal vez de pensarlo, no resulta tan amigable pensarlo, puede llegar a ser incluso un poco crudo, pero es necesario hacerlo porque para este tipo de situaciones excepcionales, como decían, se necesitan medidas excepcionales y hay que pensar en el largo plazo al igual que en el corto plazo. Si tú pensás en el corto plazo, en el largo plazo se te puede ir todo al carajo. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Vendrán muchos más videos, haré un montón de contenido al canal de emprendimiento, empresas, economía, un montón de cosas, así que nos vemos en la próxima. Chau.